Guatevisión presenta. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a un show con Tuti. Bueno, yo sé que ya el inicio fue diferente. Mire, por favor, ¿quiénes me acompañan hoy en el estudio? Hoy estaremos compartiendo con personas que aman a los cómics, pero específicamente a los superhéroes. Superhéroes al estrado. Este programa empieza ahora. Gracias, amigos, por estar con nosotros esta noche. Sé que lo van a disfrutar, sé que se van a divertir, que van a recordar, que se van a empatinar como los que tengo hoy aquí en el estudio. Ya los iré conociendo poco a poco porque nos dedicamos a descubrir quiénes son esos apasionados por los superhéroes, específicamente de Marvel y de DC. Hay muchos más y hay más cómics y más personajes y muchas cosas que nos hacen contactar con nuestra infancia, con nuestra adolescencia. Hoy nos vamos a dedicar a los superhéroes y las superheroínas y por eso les quiero presentar a mis invitados especiales, quienes tendrán un minuto no solamente para presentarse, sino presentarnos qué cómic o qué superhéroe o qué personaje les apasiona y por qué. La bienvenida es entonces primero para David Castro. Bienvenido. Me encantan los cómics, me traen los mejores recuerdos de mi infancia. Los primeros regalos que me dieron tal vez eran figuras de acción, que eran personajes de los cómics. También recuerdo que familiares que viven en Estados Unidos me enviaban cómics, aunque sea en inglés, pero me apasionaba. No olvido que todavía no sabía leer español, 4 o 5 años, y estaba viendo el Flash vs Superman, la carrera del año, la carrera del siglo. Me encantó. Después empecé a ver X-Men y X-Men me hizo investigar más sobre los cómics, comprarlos yo mismo, pedirlos de niño. Es una fantasía, te transporta a un mundo donde se combina la ficción, donde se combina también los valores, se combina problemática social, que te hace y te crea una afición buena, una afición sana, que te motiva, que también fomenta tu creatividad, la capacidad de viajar a mundos de fantasía. Los cómics es una pasión buena, es una afición de las cuales se puede hacer una buena recomendación. Me encantan los cómics. Hoy vengo representando a DC Comics y al personaje que me encanta porque es distinto a los demás. No sé cómo lo crearon y no sé cómo también significa muchas cosas a la vez. A Linterna Verde o a Green Lantern. Es el turno de Annelise González. Bienvenida, Annelise. Well, if you want shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but Bueno, a mí los cómics me encantaron desde pequeña. La idea de poder ver a una mujer como Wonder Woman que no tenía límites y podía luchar contra el mal me encantó. Entonces yo la agarré a ella de modelo para poder seguir luchando contra el mal en la vida real. Y más adelante, cuando empecé a leer más cómics, empecé a leer Capitán América, Batman, Superman, empecé a encontrar de que estos personajes eran personalidades muy iguales a la mía y que yo podía utilizar esos poderes para ayudar a personas en el mundo real. Entonces, por eso me encantan los cómics, porque no solo encontré un amigo ahí, sino que también encontré una forma de vida. Yo vengo representando a Marvel, el campeón de todos, y vengo a representar a mi personaje favorito, que es Capitán América. Nos acompaña esta noche también Eddie Roma. Bienvenido.
Para mí el cómic es una ventana muy importante para el uso de la imaginación. ¿Por qué razón? Porque cuando tenemos la combinación feliz de una historia muy bien contada y bien hilada, junto con un arte excelso y un entintado que da una gran gama de colores para poder ampliar la imaginación que ya tenemos, es la mejor ventana que podemos tener como muchachos, como jóvenes, como adultos para poder leer, para podernos interesarnos en una buena historia bien contada y bien hilada. Bueno, pues lo ostento con mucho orgullo acá en mi playera, Batman, el Señor de la Noche, un hombre que utiliza su intelecto y sus recursos a su alcance para poder combatir el crimen y llevar adelante la misión que él se propuso desde que mataban a sus padres en un oscuro callejón, y represento a la casa DC Comics. Conocemos a un personaje más que ama a los personajes. Él es Josué Méndez. Bienvenido, Josué. Para mí los cómics es una de las cosas más importantes, o sea, Dios, familia, trabajo, cómics. Amo los cómics porque gracias a los cómics uno puede aprender valores, uno tiene a incrementar la creatividad, la imaginación, la empatía. Aprendes mucho, aprendes a leer. Yo aprendí inglés solo leyendo cómics. Me motivó tanto que ahora forma una parte esencial de mi vida, tanto así que tengo una tienda de cómics para darle ese mismo cariño que yo recibo de los cómics a las demás personas, y que pues en nuestro país los chicos puedan agarrar el amor a la lectura. Mi superhéroe favorito en realidad son 4 de Marvel, los 4 Fantásticos, los amo. Eran igual que mi familia, se peleaban, la única diferencia es que ellos no viajaban al Irtra, sino viajaban a la zona negativa, al submundo, a la Atlántida, y los amo por eso represento a Marvel y al gran Jack Kirby. También nos acompaña esta noche Coqui Leiva. Coqui, bienvenido. Yo los cómics realmente los conocí gracias a las series animadas que yo miraba de niño, entonces ahí conocí a los superhéroes y después quería indagar un poco más, supe que habían cómics y ahí fue donde los descubrí. Empecé con historias simples como la muerte de Superman o los X-Men, y después ya me quise meter a cosas más complejas como la edición de Vértigo, que es de DC, que ya traen historias, digamos, ya más de adultos, cómics, y que ya tocan temáticas ya, digamos, un poco religiosas, racismo, problemas que realmente hay en el mundo aquí, ¿verdad? Me apasiona mucho porque es un hobby sano. Básicamente mi dinero se va en eso. Se va en cómics, en figuras, en series, en todo. Entonces es bonito porque hay gente con la que puedo compartir, podemos charlar. A uno le suma la imaginación, a uno le suma un montón, ¿verdad? De que, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? Qué interesante, ¿verdad? Entonces uno admira, digamos, incluso el contexto histórico de los cómics. Me interesa mucho también averiguar cómo se le ocurrió, digamos, a la persona hacer esto, qué contexto político había en ese entonces, por qué sacaron esto. Esto es años y años de historia. Pues yo vengo representando la mejor casa de todas, que es DC, el padre de todos los cómics. Y mi superhéroe favorito es Superman. Pienso yo que, bueno, él es el ícono, gracias a él existen los superhéroes y él es un ejemplo a seguir. Entonces él es de que él te enseña a dar lo mejor de ti mismo, ser la mejor versión de vos, controlarte. Entonces me encanta mucho Superman. La aparición del cómic se inicia en la prensa dominical de finales del siglo XIX en periódicos como New York World y Sunday Examiner. En 1896 es publicada la que se reconoce como primera tira de historieta Yellow Kid de Richard Fenton Outcalt. Sin embargo, se establece como precursor del cómic al alemán Wilhelm Busch con su obra Max and Moritz. A estas narraciones se les conoce como cómics porque fueron esencialmente cómicas. Es hasta 1929 que apareció el primer cómic realista, Tarzán, de Harold Foster, inspirado en la obra de Burroughs. Luego surge la llamada época dorada durante las décadas de 1930 y 1940. En 1934 se funda la editorial National Allied Publications, que luego sería renombrada como DC Comics en 1937. En 1938, DC comienza con la publicación de Action Comics. Surge entonces el primer superhéroe de la historia, conocido como Superman. Su éxito fue tal que le siguió la publicación de personajes como Batman y Mujer Maravilla.
En 1939 se funda la editorial Timely Comics, que luego se convertiría en Marvel Worldwide Incorporation, a manos de Martin Goodman. Su primer cómic, llamado Marvel Comics, que apareció en octubre de 1939, incluía las aventuras de los 3 primeros superhéroes de la editorial: el androide conocido como la primera antorcha humana, el antihéroe Namor y el ángel, creados por Carl Burgos, Bill Everett y Paul Gustafson, respectivamente. A partir de la década del 60, la compañía Marvel Comics saldría a competir fuertemente con la ya mencionada editorial DC Comics en el rubro del género de los superhéroes. Así, publicaría Los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, El Increíble Hulk, Thor, La Avispa, Iron Man, Doctor Strange, X-Men, Daredevil, entre otros. Mientras tanto, DC Comics haría popular desde 1961 la serie llamada La Liga de la Justicia, que era un equipo de superhéroes de cómics conformado por los principales personajes de esa editorial. Para comienzo de los 90, el coleccionar cómics dejó de ser un asunto exclusivo de los niños, pues durante la década pasada los cómics habían comenzado a tratar temas más maduros y se encontraban más orientados hacia los adolescentes. En la actualidad, la edad promedio de los lectores de cómics oscila entre los 15 a 23 años y, a decir verdad, menos del 20% de los cómics que se publican son dirigidos a los menores de edad. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Bueno, hoy creo que a todos nos va a aflorar el niño. Estemos de este lado con estos trajes maravillosos, o usted está desde su casa y seguramente también disfrutando de todo lo que va a ver hoy. Por favor, pido una toma abierta, no solo para presentar a mi invitado, sino a quienes escoltan al invitado. ¡Miren eso! Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, un placer verte después de mucho tiempo, no solo por televisión, pero muy contento de estar acá. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, te presento bien. Mario Luna, él es el CEO de la Expo Comic Con. Haces doblajes de personajes, eres actor, eres locutor, eres productor, haces muchas cosas y te encanta, que eso es lo mejor, ¿verdad? Mira, es una bendición ese trabajo, la verdad, como tú lo dices, que nos paguen por hacer lo que amamos es doble recompensa, y hace muchos años de trabajar contigo comenzamos a hacer cosas de radio y hoy en día pues produzco y me dedico a hacer fantasía a la realidad, hacer realidad la fantasía de muchos niños como yo a mis 43 años. Exacto, de niños grandotes además. Así es. Y pequeños, porque estos personajes han trascendido generaciones, Mario, de una manera impresionante. Hemos visto desfilar incluso en películas, personajes, actores, actrices, haciéndolos con nuevas aventuras, con nuevas historias, incluso las viejas, pero hechas de otra forma, y eso me parece fabuloso. ¿Cómo empieza esto de las convenciones y de las reuniones? ¿Cómo arranca todo esto en Guatemala? Mira, en Guatemala comenzó ya hace algunos años. Yo específicamente con el tema de Comic Con arrancamos hace 6 años con esta aventura. Vi un nicho de mercado por una sencilla razón. El Comic Con se trata de entretenimiento y eso nunca va a pasar de moda, y no pasa de moda. Es una constante evolución. Alguien me decía hace algún tiempo, me decía: Mario, ¿por qué me dices eso? Precisamente por estos personajes. Batman tiene 77 años de existir. Y se ve bien, Spider-Man tiene 60 y algo de existir. O sea, estos personajes han trascendido, y realmente la cultura del cómic, que es como arranca todo con un boceto, que como se convierte en cómic, luego no se queda plasmado en el papel, lo llevan a la pantalla chica, luego a la pantalla grande, videojuegos, y hoy en día es Comic Con San Diego Internacional, que es el más importante en todo el mundo, uno de los más importantes. En Japón está la otra convención muy importante, representa 162 millones de dólares en un año anual, o sea, en negocios, y lo que representa esto en la cultura latinoamericana, en Estados Unidos, es algo que forma parte de la vida. ¿Por qué crees tú? Porque tú eres parte también de esta fiebre, tú la vives, tú ves también como otras personas están enfiebrados, ¿no? con esto. ¿Por qué crees que llama tanto, que jala tanto, que apasiona tanto? Porque es una pasión de quienes los siguen, los juegan, los coleccionan, etcétera. Porque forma parte de tu vida desde niño, ¿sí? Comic Con es lo interesante de eso. Crecimos conociendo a este personaje, a Batman. Ojo, los cómics, aquí hay algo importante: cuando comienzas a crecer te das cuenta también que Comic Con, que es lo que me ha costado mucho aquí en Guatemala con el tema de la apertura a muchos fanáticos. Les digo: chicos, Comic Con, que yo he ido a Estados Unidos a los Comic Con, no se trata solo de cómics, no se trata solo de los personajes de superhéroes, se trata de princesas también. Tú creciste con Blancanieves. Blancanieves tiene 79 años de existir, o sea, y no porque tú tengas esa edad, pero Blancanieves